deseo honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí, sí. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro. Te alabaré, mi adoración eres tú. Y vamos a decir de lo profundo de nuestro corazón: hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Aliento en mí, oh sí, Señor, Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí, sí. Mi corazón. Gracias y paz para todos ustedes, queridos hermanos. Los saludamos nuevamente desde su iglesia de Salvation Army en Tarrytown, Nueva York, deseando que cada uno de ustedes estén bajo la gracia y la paz del Señor. Queremos anunciarles que nuestro culto de oración va a ser reactivado el próximo miércoles, 6:30 de la tarde. Esperamos su compañía. Hay algunas regulaciones, solo podemos admitir un 25% de nuestra capacidad, pero creo que estaremos bien. Estamos alrededor de 10 a 15 personas, así que los esperamos que ustedes estén compartiendo con nosotros. Nos vemos en el Espíritu todos los días en oración, pero ahora podemos vernos cara a cara el próximo miércoles y confiando en que en los próximos días haya más libertad y podamos tener nuestro culto de adoración. Amén. Así que Dios les bendiga. Este es un precioso día y vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 26 verso 21. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu.
Dice, y abrieron otro pozo, y allí riñeron sobre él, y llamó su nombre Sna o Sinna en español. Amén. Entonces estamos con nuestra serie y continuamos con la serie Los Pozos de Abraham. Y hoy compartimos nuestro segundo tema, después de ver la semana pasada el pozo de las rencillas. En Génesis 26:15 dice, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Y en el verso 17 y 18 dice, que Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. ¿Ven? Este es un detalle muy importante porque se tiende a confundir los pozos que está abriendo Isaac con los pozos que abrió Abraham su padre. Y no son los mismos. El Señor le dijo a Abraham, allá en Génesis 12, del 1 al 3, dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y serán benditas en ti todas las naciones o todas las familias de la tierra. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor su amparo, vamos a pedir su dirección, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos guíe en esta mañana. Amén. Que sea su instrucción para nuestras vidas, que sea conforme a la palabra de Dios y que sea la voz del Espíritu Santo la que hable. Bendito y santo Dios, te damos gracias, Señor, en este día y te pedimos, mi Dios, que seas con nosotros. Señor, toma mis palabras, mi Dios, y habla a mis hermanos conforme a tu santa voluntad, Padre. Ponemos delante de ti a todas las personas, Señor, que pueden ver este mensaje, Señor, que lo puedan comprender, que lo puedan poner en práctica, mi Dios. Oramos, Señor, por ti, por nuestros enfermos, por nuestros ancianos, Señor. Oramos por nuestros niños, oramos por nuestra congregación, Padre, para que nosotros podamos pronto reunirnos, mi Dios, y adorarte como a ti te agrada, Señor. Gracias, Padre, por este privilegio, Señor. Bendice nuestra mesa, Señor. Y te damos a ti, Señor, toda la honra, la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, como leíamos, el Señor va a bendecir a los que nos bendijeren y a los que nos maldijeren, pues los va a maldecir. Estas palabras le fueron dadas a Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham tuvo un encuentro con Dios. Y cada vez que Abraham tuvo este encuentro con Dios, lo marcó con un altar o con un pozo. Y este altar y este pozo eran el que él mismo cavaba. Él mismo preparaba, él mismo colocaba las piedras, él mismo traía la madera. Entonces, en estas teofanías o en estos encuentros poderosos con Dios, Dios le dio revelación y le habló de algo esencial, algo especial. Recordemos que Abraham tuvo que salir de su familia, tuvo que pagar el precio, y este escogido de Dios debía marcar una nueva tendencia como pueblo de Dios. Por eso nos llamamos nosotros los hebreos, porque al igual que Abraham, nosotros también abandonamos a nuestras familias, muchos de nosotros abandonamos nuestras tierras. ¿Para qué? Para venir a un lugar a donde el Señor nos iba a moldear, donde íbamos a tener un encuentro con Dios. Amén. Cuando salió Abraham, él estaba completamente solo con su familia, pero luego de cada manifestación divina, él levantaba un altar o cavaba un pozo, para que al verlo las próximas generaciones recordaran los encuentros poderosos que tuvo él. Él es nuestro Padre, el Padre de la fe. Entonces, el pozo y el altar eran un memorial, una señal en que tuvo que pagar un precio. Él tuvo que pagar un precio, él tuvo que salir a una tierra que no conocía.
el que venció puso un memorial. Cuando él salió y se tuvo el encuentro con Jehová Dios, ponía un altar o cavaba un pozo en memorial de que él realmente había tenido este encuentro. Amén. Hoy vemos iglesias, vemos ministerios esplendorosos, cosas tremendas que han hecho los hermanos, los hijos de Dios, pero se tiende mucho en las nuevas iglesias modernas a perder de vista todo aquello que hicieron los padres, aquellos que pagaron el precio por nosotros, aquellos que estuvieron allá en el pasado, abriendo la brecha, así como lo narra Hebreos capítulo 11, todos aquellos hombres de fe, hombres y mujeres de fe, y a través de la iglesia fueron aquellos que sembraron, aquellos que oraron, aquellos que regaron con lágrimas, y muchas veces se pierde de vista esto. Ellos pagaron el precio. Nosotros somos estas generaciones que están recibiendo los beneficios, pero no podemos olvidarnos quiénes fueron los que abrieron la brecha, quiénes fueron los que plantaron, aquellos hermanos que sufrieron, que lloraron, que oraron, que sufrieron persecución por causa de que hoy tengamos el privilegio de poder tener una congregación. Entonces, el hijo de Abraham representa esta segunda generación. El joven Abraham no pagó el precio como lo pagó su padre, porque el papá fue el que oró, el papá fue el que salió de su tierra, el papá fue el que dejó todo atrás por escuchar la voz de Dios. Pero este joven Isaac fue el heredero de lo que Abraham su padre dejó. Abraham había experimentado el poder de Dios, su alimento dependía de lo que Dios le daba, su provisión dependía, su amparo dependía de lo que Dios le daba, del ángel de Jehová. Entonces esto hizo que Abraham tuviera esta experiencia, que lo conocemos hoy como el padre o el patriarca de la fe. ¿Por qué? Porque toda su vida dependía del Dios Todopoderoso. Este fue el precio que pagó Abraham. En cambio, Isaac simplemente heredó, y esta heredad que él tomó, lo tomó como algo muy común. Lo que estaba recibiendo como herencia, para él era algo muy común. Los beneficios eran la parte de su vida. Desde niño tuvo esos beneficios. Entonces, por eso el Señor pone a Isaac en esta situación, para que no menosprecie las cosas que Dios está haciendo y lo valioso que es la herencia que el Señor tiene preparada para los santos. Por eso el Señor muchas veces a nosotros nos pone en esta situación, para que no menospreciemos las cosas que el Señor tiene preparadas para nosotros. Isaac no había tenido un encuentro personal con Jehová Dios. Él simplemente había heredado los beneficios. Tan es así que en un momento de su vida, cuando sus siervos cavaron allí en el valle de Gerar y hallaron un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac. Amén. Cuando dice, el agua es nuestra, decían los pastores de Gerar. Ahora fíjese en esto. El papá, o sea Abraham, había tenido un poderoso encuentro con Dios y había levantado altares y cavado pozos, como señal de que Dios había estado con él. Pero cuando su hijo tuvo la lucha y una dificultad, dice la escritura, ahí en Génesis 26, 19, que Isaac mandó a sus siervos para que cavaran los pozos. En otras palabras, no estaba experimentando el poder, sino que estaba diciéndole a otros, ustedes solucionen mis problemas. Y cada vez más problemas, más riñas, más dificultades, más contiendas. Mis hermanos, mi oración es que cada uno de ustedes asuma la responsabilidad como hijos de Dios y cada uno haga su parte. No podemos delegar a otros nuestras responsabilidades. Si nosotros mismos no hemos aprendido, ¿cómo vamos a delegar a otros nuestras responsabilidades? Nosotros no podemos estar hablando de bendición
no podemos estar hablando de vida victoriosa en Cristo, no podemos estar hablando de poder si nosotros no hemos experimentado este poder, este encuentro con Dios. Es el tiempo de que nosotros nos demos cuenta de que estas generaciones tienen que ser conmovidas, de que esta última generación tiene que ser conmovida. La que heredó la victoria, la que heredó la unción, la que heredó la libertad. No podemos mandar a otros a que caven los pozos y hablar de lo que Dios hizo si nosotros no lo hemos experimentado primeramente. Si nosotros no hemos tenido esta experiencia, ¿cómo le decimos a los otros? Vayan y caven los pozos, vayan y trabajen. Estos son los altares y los pozos que levantó Abraham. Es importante citarlos porque nos va a centrar en el mensaje. Siquem, Génesis 12, 7, 8, dice que aquí recibió la herencia. En Hebrón recibió el pacto que Jehová le prometió, Génesis 13. Berseba, aquí recibió el juramento del pozo que le pertenecía, y este pozo se llama el pozo del juramento. En Moriah, o el monte Sión, recibe el sacrificio del Mesías y se establece sobre esta preciosa palabra que es: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Amén. Y hay otros dos pozos importantes que no vio Abraham, pero que son el viviente que me ve, que ya existía, que era una fuente de agua, y un pozo en Mesopotamia donde hallaron a Rebeca, que también existía. Pero estos pozos que hablé previamente, Siquem, Hebrón, Berseba y Moriah, son los pozos que abrió Abraham, o los altares que abrió Abraham. No en todos ellos había pozos, pero el pozo y el altar es un símbolo de adoración, un símbolo de encuentro con Dios. Amén. Entonces, estos altares y pozos no los abrió Isaac. Ya estaban confirmados por el Señor y su propósito debía continuar. Sin embargo, cada una de las personas de la descendencia debería tener un encuentro con el Dios Todopoderoso. Recordemos, hermanos, que estos ejemplos o estos altares y estos pozos son una señal para nosotros. Dice en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y 1 Corintios 10:11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amén. De manera que como Isaac debemos de buscar nuestros propios pozos, porque los que nuestros padres abrieron ya fueron confirmados por Dios y son eternos. Amén. Pero el Señor quiere que nosotros hallemos fuentes de agua, que descubramos nuevos pozos, que pasemos la prueba para que formemos nuestro carácter, para que el Señor trabaje en nosotros, para que podamos nosotros recibir la herencia con el precio, con el valor que realmente vale la herencia. De hecho, la herencia no tiene un precio, no tiene un valor, pero el Señor quiere que nosotros la apreciemos, por eso es necesario que trabajemos. Amén. Dice, Isaac volvió a abrir los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre. ¿Cuáles pozos fueron los que se abrieron en los días de Abraham su padre? El pozo de la herencia, el pacto de que nosotros seríamos una nación, de que tendríamos un nombre, que seríamos benditos en el nombre del Señor, de que vendríamos a una libertad por medio del sacrificio y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo que nos redimió del pecado, que seríamos libres. Estos fueron los pozos que abrió Abraham, la fe. Amén. Y de ahí, cuando Isaac entendió que estos pozos ya habían sido establecidos y que estaban por la eternidad, entonces él se dispuso a abrir sus propios pozos. Amén. Ahora, por supuesto que cuando se propuso a hacer la obra de Dios, así como cuando nosotros nos proponemos a hacer la obra de Dios,
va a haber oposición y lucha, va a haber obstrucción. La semana pasada nosotros vimos el pozo de Esek, el pozo de la rencilla. Y ahí nos encontramos con bastante oposición. Y hoy nos vamos a meter en el pozo de Sidna, que es el pozo de la acusación. El pozo de la acusación. ¿Ven? Entonces vamos a centrarnos geográficamente. Y dice que estamos en el valle de Gerar nuevamente. Ese es el lugar de dureza, de rencillas, donde uno puede vomitar de la presión, de la opresión. Pero también hay una fuente de agua viva. Esa fuente está debajo, está muy profunda y hay que trabajar para descubrirla. En este lugar, tiempo atrás, Abraham había hecho un pacto con el rey de Gerar, más exactamente en Berseba, en el lugar del juramento. Dice que aquí vinieron los filisteos, el rey de los filisteos, Abimelech y Ficol. Que Abimelech recordemos que es el título. Y Ficol pues también es otro título, pero significa diplomático de dos filos, de dos riberas. Es como un político. En mi país tienen un dicho que es esa persona que está donde el sol que más alumbra. ¿Ok? Es un político. No le importa en qué ribera está, en qué filo está. Simplemente es un diplomático. Entonces dice que vienen estos dos a hablar con Abraham para que Abraham tuviera un trato bueno con ellos, porque ellos entendían que Abraham era un siervo de Dios y que Abraham era poderoso. Entonces ellos querían hacer una alianza. Ellos llegan a un acuerdo ahí en el pozo del juramento, pero este acuerdo más adelante se va a romper allá en el tiempo del Éxodo, cuando el pueblo de este Abimelech se levantaría contra el pueblo de Israel y pelearían. Entonces ahí romperían ellos mismos el pacto que habían hecho con Abraham. Ahora, esto es importante porque después con Isaac van a aparecer estos dos, Abimelech, Ficol, y va a haber otro que se llama Ahuzat, que este Ahuzat quiere decir que es un defensor de lo que se tiene, es un enredador, uno que traba. Entonces estos tres, Abimelech, Ficol y Ahuzat, vienen con el mismo discurso que tuvieron con Abraham sus antepasados. Entonces estos van a aparecer cuando Isaac ya destapó los pozos. ¿Okay? Ya cuando Isaac destapa los pozos, vienen ellos y rápidamente quieren hacer un pacto con Isaac. Cuando ellos ven que Isaac se dispuso a trabajar, rápidamente salen al paso a querer hacer pacto con él, porque ya ven poder y saben que se vuelve peligroso. ¿Amén? Dice que cuando abrieron el pozo de Esek, allí encontraron riña, pelea, y de ahí se propusieron abrir otro pozo. Recordemos que Jehová Dios le había dicho a Isaac: no te vayas para Egipto, porque la mente de Isaac era continuar a Egipto en ese momento de hambruna, porque había una hambruna tremenda, y Abraham su padre había ido hasta Egipto. Pero Jehová Dios le dijo: no vayas a Egipto, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra de Gerar y allí vas a vivir como forastero. ¿Ok? Entonces, en ese lugar Jehová iba a confirmar el pacto y ahí lo iba a bendecir. De manera que este era el propósito de Dios, porque es Jehová Dios quien está con Isaac en ese lugar abriendo los pozos. Quizás mostrándole a los filisteos la abundancia y la bendición que traen los hijos de la promesa. Está en un lugar filisteo, está en un lugar de contienda, un lugar de opresión, pero ahí en ese lugar Dios va a bendecir a Isaac. Entonces dice que cuando abrieron el otro pozo, también riñeron sobre él, y a este pozo Isaac le puso Sidna, oposición o acusación. Pero este Sidna, que en el hebreo es Nad, se pronuncia de esta manera, viene de una raíz que significa Hatán, que es Hasatán.
que es atacar, acusar, adversario, Satanás, enemigo de lo bueno, odio y dolor. ¿Okay? Así que como podemos ver, el principal opositor para que se abran los pozos de vida eterna es el diablo. Por eso se llama el pozo de la acusación. ¿Okay? Sidna es el pozo de la acusación. ¿Por qué? Porque cuando se dispone el creyente a trabajar para Dios y para su obra, viene el acusador y riñe con la persona. Ahora, ¿cuál es la obra del creyente? La obra del creyente es traer agua viva para su casa. Y el enemigo está en contra de esto. Cuando el creyente se dispone a abrir un pozo, su principal motivo es traer agua viva para su casa, libertad para su casa, fe para su casa. Amén. Y el diablo está en contra de esto. Muchas veces oímos en la iglesia esa palabra que dice: pastor, ore por mí, ore por mi familia, ore por mis hijos, ore por esto, ore por lo otro. Y por supuesto que el pastor y la pastora van a orar y el grupo de intercesión va a orar. Pero cuando este hermano o esta hermana se disponen a abrir el pozo de la oración, el pozo de la intercesión, rápidamente viene el ataque. Ahí mismo viene el ataque. Va a haber oposición. No quieren que abran ese pozo. O cuando dicen: pastor, traiga más estudios, mire qué buenos son sus estudios, traiga más estudios, compártanos más, que son muy buenos. Sí, claro, con mucho gusto. Este es mi deseo todo el tiempo, de estar trayendo agua de vida para la iglesia. Pero ¿cuántos de ustedes toman sus palas? ¿Cuántos de ustedes toman sus picas y empiezan a cavar ese pozo de la investigación, ese pozo de conocer más a Dios? Y cuando se disponen a hacerlo, rápidamente viene la opresión, viene el ataque, viene el acusador, poniendo desaliento, poniendo pereza, poniendo oposición familiar, diciéndoles: ustedes necesitan un grado, ustedes necesitan irse a un instituto teológico, ustedes necesitan documentos legales para poder predicar en una iglesia. Ustedes necesitan estudiar psicología, ustedes necesitan estudiar teología para poder compartir el evangelio. O lo peor, cuando ustedes se disponen, empieza el ataque dentro de la iglesia, de los mismos hermanos. Pero ¿por qué este sí? ¿Pero por qué esta no? ¿Por qué esta sí está orando y por qué yo no? La semana pasada hablamos de algo tremendo que se llamaba la envidia. Amén. Y esto también se ve en este pozo, porque este pozo es el pozo de la acusación. Entonces, cuando las personas se disponen a hacer algo, viene el ataque. Amén. Ahora, este acusador es muy peligroso, porque puede hacer perder tu comunión con Dios y sacarte de la presencia de Dios. De 1 Samuel capítulo 15, el rey Saúl es el ungido sobre el pueblo que pedía un rey, y Saúl era un rey carnal, era un rey humano conforme al corazón del hombre y no de Dios. Su primera misión era tomar venganza y exterminar a Amalek, porque éste había atacado a Israel en el tiempo del Éxodo, y su principal punto de ataque había sido la retaguardia de Israel, donde estaban los más cansados, los viejos, las mujeres y los niños, y a estos fue a los que atacó Amalek. Ahora, ¿quién es este Amalek? Amalek, en el tiempo del Éxodo, es un descendiente de Esaú, hijo de Isaac. Pero Amalek es un título. Cuando Esaú se va del lado de Isaac, opera en esa región donde está Gerar. Y ellos terminan mezclándose con este pueblo, y ya después cambia el título, el nombre de Abimelech a Amalek. Entonces dice que Amalek y estos operaban en la misma zona, uno de los tiempos de Abraham, Isaac, Jacob y Éxodo, y ya el otro en los tiempos de jueces y reyes. Pero su significado es el mismo. Por lo tanto, cuando Amalek ataca a Moisés y al pueblo, este rompe el pacto que hicieron
Abimelech y Abraham, de que no habría contienda entre ellos. Y este acusador decide atacar a los más débiles de Israel. Que ustedes recordarán esta pelea o esta batalla, que fue cuando Moisés tuvo que levantar las manos, y cuando Moisés levantaba las manos el ejército de Israel prevalecía al mando de Josué, pero cuando Moisés se cansaba, bajaba las manos, entonces venían los de Amalek y se iban sobre los de Israel. Llegó el punto de que Aarón y Hur tuvieron que sostenerle las manos y poner hasta una piedra para que se sentara, y milagrosamente Jehová Dios da la victoria con un ejército mucho menor que los amalecitas. Amén. Entonces, a estos mismos, tiempos después, Dios les envía juicio, porque Dios no olvida el ataque que le hicieron a sus hijos. Recuerden que a los que te bendijeren, el Señor bendecirá, y a los que te maldijeren, el Señor maldecirá. Entonces le encomienda a Jehová Dios esta misión al rey Saúl, al rey humano, al rey carnal. Y dice que Saúl derrotó a los amalecitas desde Javila hasta Sur, que es esa región. Y aquí hay algo interesante y es un pequeño paréntesis, porque Javila significa danzar, lugar de tormento, bailar, ritmo. ¿Ven? Hay que tener mucho cuidado con estas danzas, con este ritmo, porque esos son lugares de tormentos. Más adelante, si Dios nos lo permite, vamos a estar hablando acerca de la adoración por medio de la danza, la adoración, o a quién se está adorando por medio de la danza o de la música. Entonces dice que tomó vivo, que este Saúl, cuando derrotó a los amalecitas, tomó vivo al rey Agag, rey de Amalek, y que a todo el resto del pueblo mató, a mujeres, ancianos, a niños, pues este era la orden de Jehová. Y dice que Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor del ganado, a lo más engordado del ganado. Al resto lo mandó a exterminar, o más bien lo exterminó. Ahora, quiero que analicemos un poco lo que significa el rey. ¿Quién era este rey Agag y por qué se le perdonó la vida? Entonces, dice que Agag es un título también. Pero para poder identificar el carácter o la característica de este rey, vamos a ir al libro de Esther. En el libro de Esther hay un personaje que se llama Amán. Y este personaje Amán se identifica como un enemigo y un perseguidor del pueblo judío que tuvo una contienda con Mardoqueo, que es de la misma tribu de Saúl, por eso lo odiaba, de Benjamín. Dice que por eso odia, y este Amán era un agageo, porque ese era el sobrenombre que se le decía, Amán el agageo, o sea que era descendiente de Agag, de este rey que es un acusador, es un calculador, que espera el momento preciso para echar a perder toda buena obra. Entonces, a este Agag, Saúl le perdonó la vida. ¿Por qué? Porque este Agag es un diplomático. Este Agag es uno que influencia, que es un influenciador para no perder su heredad, para no perder sus posiciones. Este es un acusador tan peligroso que va a atentar contra el pueblo de Dios, pero se mete muy sutilmente. Amán era la mano derecha del rey Asuero, que después se iba a casar con la reina Esther. Pero este Amán tenía una posición muy alta en diplomacia delante del rey. Y había un edicto que decía que cada vez que pasaba Amán se tenía que hacerle una reverencia y arrodillarse. Entonces cuando pasó delante de Mardoqueo, el tío o el primo de Esther, Mardoqueo no le hizo reverencia ni tampoco se humilló delante de Amán. Por lo tal, Amán a eso no le gustó. Porque los hijos de Dios no se tienen que doblar ante el mundo, ni ante hombre, ni ante ninguna imagen. El único que merece reverencia y adoración es Dios Todopoderoso. Y esto ofendió a Amán el agageo. Amén. Entonces Saúl lo que había hecho era arrodillarse ante Agag, seguramente
persuadido por la diplomacia, porque cuando lo manda a llamar Samuel, el profeta Samuel, dice que este rey viene muy alegremente diciendo que ya ha pasado la amargura de la guerra. Dice, ya ha pasado la amargura de la muerte. Como si dijera, bueno, ya pasó todo, ahora somos amigos, podemos hacer nuevas relaciones y todo esto quedó atrás. Pero Samuel no era como Saúl. Samuel sí era un verdadero varón de Dios. Samuel le dice a Saúl que por su desobediencia y amor por el rey de este mundo, Dios lo ha desechado como rey de Israel, por cuanto amó más la diplomacia y los ganados engordados, es decir, los placeres del mundo. Y es aquí donde aparece el acusador, porque ciertamente Samuel, el profeta, mató a Agag y lo despedazó, y todos pensarían, incluyendo a Saúl, que ahí todo había terminado. Saúl diría, no, ya pues yo cometí un error por dejarlo vivo y ya terminó. Pero el diablo, mis hermanos, ya había hecho su obra. A él no le importaba que hubieran muerto niños, ancianos, mujeres. A él le interesaba la corona del rey. Y cuando Saúl cayó en sus manos, cayó en su juego, se la arrebató. Cuando Saúl decidió no matar a Agag, éste le arrebató la corona. Porque entonces tuvo argumentos para acusarle delante de Dios. Dice la palabra de Dios que Satanás va a esas reuniones donde el Señor se reúne con todos sus ángeles y llega como un diplomático. Eso lo dice en el libro de Job. Dice que Satanás va y se presenta delante de Dios ¿a qué? A acusar a los santos, a acusar a los justos. Pues Saúl cayó y por eso Samuel le dice, allá en 1 Samuel 15, 22, 23, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Amén. Ya no vas a ser rey, le dijo Samuel. Y yo, mis hermanos, de todo corazón se los digo, cuiden su corona, guarden su corona para que no les sea arrebatada, no dice que por la desobediencia se te sea quitada. Este pozo es un lugar muy importante, por eso hay tanta rencilla, porque aquí vamos a recibir algo tremendo, es un don, se llama discernimiento. El discernimiento, poder identificar lo sutil que como el enemigo me va a atacar. ¿De qué manera el enemigo me va a atacar? Este es el pozo de la acusación. Y cuando menos te das de cuenta, estás delante de Dios en juicio. Porque eso es lo que hace el enemigo. El enemigo viene, hace el daño y se va. Porque es muy fácil caer. Y por eso hay que pelear. Porque aquí hay rencilla y a veces vemos el ataque solo de parte del enemigo. Pero nosotros tenemos que atacar también. Nosotros también tenemos que contender. Nosotros tenemos que pelear. No solamente recibir el ataque y el ataque del enemigo. Nosotros tenemos que pelear. Tenemos que hostigarlo. Tenemos que defender este pozo. Este pozo se tiene que abrir porque se tiene que desenmascarar al que está diplomáticamente metido dentro de la iglesia. Metido dentro de tu casa. ¿Bien? Cuando viene este ataque, se va a ir por los más débiles, pero también va a querer persuadir a los valientes para que no sigan cavando y no insistan en traer aguas de vida. Él va a ir por los más débiles, pero a los más fuertes los va a persuadir. ¿Cómo los va a persuadir? Hermanos, ya usted no se meta, déjale ese trabajo al pastor.
a los estudiosos, déjale el trabajo a los que oran. Ustedes no, ustedes manténganse en la iglesia quieticos, no hagan nada. ¿Qué les dicen? Esos trabajos son para los estudiosos. ¿Acaso no les dice eso la religión? La Biblia solo la pueden leer y la pueden interpretar los sacerdotes. Sí, claro. Los sacerdotes del diablo. Los sacerdotes que quieren tapar el pozo de agua. Pero cuando ustedes se disponen a escudriñar las escrituras, a ir al pozo de la oración, a ir al pozo de la intercesión, rápidamente caen estos. No, la Biblia no la pueden interpretar ustedes. La palabra de Dios se dio para ustedes y hubo un sacrificio perfecto y precioso para que todos tuviéramos libertad de poder acceder a la palabra de Dios. Muchos de nuestros hermanos, de nuestros pastores, de las personas y hermanos que han pasado a través de la iglesia han dado su vida para que ustedes y yo podamos tener la palabra de Dios, para que la podamos leer y la podamos entender. Amén. Dice, Samuel manda a traer a Agag y lo mata y lo corta en pedazos y dice que fue frente de Jehová. Fue al frente de Jehová. Y le dice, así se hacen las cosas. Al enemigo hay que despedazarlo. Al enemigo hay que hostigarlo. Al enemigo hay que combatirlo. Hay que acabarlo aunque venga diplomáticamente. ¿Por qué? Porque recuerden que el enemigo es un espíritu. Y a él no le importa la gente. Agag era una persona, pero esta persona de Agag, el enemigo la estaba usando en ese momento. Y ciertamente Samuel mató a Agag, pero el enemigo se fue. ¿Por qué? Porque el enemigo ya había hecho su cometido. El enemigo ya había hecho su obra. ¿Cuál era la obra del enemigo? Que Saúl perdiera la corona. Que Saúl perdiera la corona. Por eso el Señor dice, retén lo que tienes para que tu corona no se te sea quitada. Amén. En el libro de los jueces, en los capítulos 6, 7, 8, se narra la historia de Gedeón, un hombre temeroso de Dios que el Señor levantó como juez de Israel. Este también tuvo un encuentro con Jehová, con el ángel de Jehová, quien le dio la fuerza que necesitaba para poder librar a su pueblo. Dice que los israelitas estaban tan atemorizados que se habían hecho cuevas en los montes y en las peñas a causa de los madianitas y de los amalecitas. Miren otra vez los amalecitas donde aparecieron. ¿Por qué? Porque los tenían asolados. Cada vez que venía el tiempo de la cosecha, llegaban estos, los madianitas, los amalecitas, y se les llevaban todo. E incluso las herramientas que utilizaban los israelitas eran alquiladas por estos. Así que ellos vivían en una opresión tremenda y esto lo sufrieron por 7 años. Entonces es cuando Dios levanta a Gedeón y según las órdenes de Dios va y toma 2 toros. Ustedes lo pueden leer ahí en Jueces capítulo 6, 7, 8 y 9. Y con uno derriba las imágenes de Baal y de Acera que tenía el padre de Gedeón, su padre tenía estas imágenes, por lo que suponemos nosotros que eran unas imágenes muy grandes porque se necesitaba la fuerza de un toro. Y dice que cuando las derribó, tenía que hacer un altar a Jehová en la cumbre del peñasco con la madera de la imagen de Acera, y allí sacrificar al segundo toro de 7 años. Entonces, vean esta figura, si son unas imágenes muy grandes, después tenía que llevarla hacia un monte alto. ¿Para qué? Para que fuera una señal al pueblo. ¿De qué? De que esto era una señal, que algo iba a pasar, de que las cosas no seguirían igual, que no seguiría esa opresión, que no seguiría esa dureza, a punto de que ellos los tenían ya vomitando. Dice que cuando Gedeón hizo esto, los primeros que salieron a protestar y a buscar al culpable fue el mismo pueblo. Fueron los mismos israelitas. Y aparte de esto, lo querían matar. Hasta que el padre de Gedeón les dijo, si ellos son dioses, pues que peleen ellos y que se hagan respetar como dioses que son. Ahora, Satanás ahí no iba a pelear con Gedeón. ¿Por qué? Porque Jehová Dios estaba con Gedeón. Satanás no se va a meter con Dios. Él iba a hacer aquí algo tremendo.
Dice, lo que sí hizo Satanás fue enviar a sus secuaces, porque envió a los madianitas y a los amalecitas y les envió a otro, a los del oriente, para pelear contra Gedeón y contra Israel. Después Jehová Dios da la victoria a Gedeón con solo 300 hombres. Amén. Lo que yo quiero aquí rescatar es que se utiliza un toro para derribar a dos ídolos. Uno de esos ídolos era Baal. Acera ya sabemos que era la María de ese tiempo. Pero a ese ídolo de Baal se conoce como este ídolo donde se sacrificaban niños, Moloch. Después se va a llamar como Moloch, pero era este ídolo donde se sacrificaban niños y que se sonaban los tambores y las trompetas cada vez que ponían a los niños al fuego en este ídolo. Y sonaban los tambores tan fuerte para que los chillidos del niño no se escucharan. Y entonces pudiera haber una adoración más a este Dios. Y hoy en día, cuando se derriban estos dioses, empiezan a sonar los tambores. Cuando nosotros empezamos a combatir contra estos dioses, tenemos la oposición de los pueblos, del mismo pueblo, y el pueblo nos quiere a nosotros exterminar, nos quiere matar. ¿Por qué? Porque les estamos diciendo que hoy están sonando los tambores de la misma manera como con Gedeón. En ese tiempo sonaban los tambores para que los chillidos de los niños no se escucharan, que fueran consumidos. Y hoy en día suenan esos mismos tambores para que no se escuchen el chillido, el lloro y el lamento de aquellos niños que están muriendo despedazados por el aborto. Se escuchan los tambores y las trompetas para que no se escuche todos los niños y jovencitos que están siendo sacrificados por la pedofilia de la religión. Y se escuchan los tambores y las trompetas para que no se escuche el sonido de todas las personas y los niños que están muriendo por causa de las marchas, del racismo, del feminismo. Ellos alegan que quieren libertad, que quieren traer vida. No, ellos lo que quieren es libertad para matar. Quieren libertad para destruir. Quieren libertad para robar. Y se escuchan los tambores cada vez más fuerte. Cada vez que se levanta un hombre de Dios para derribar estos altares, va a haber contienda. Porque el enemigo está dándole la vuelta a todo esto. Eso se llama discernimiento. Observar. Veíamos la semana pasada que tomaron a una persona, a George Floyd, como un instrumento. ¿Para qué? Para empezar a sonar tambores. Tambores de guerra. Y ahorita ustedes los pueden estar observando en las campañas políticas. ¿Ven? Dice que Jehová Dios dio la victoria a Gedeón con solo 300 hombres. ¿Con quiénes? Con los esforzados, con los que trabajaban. Amén. Ahora, lo que yo quiero aquí rescatar es que cuando hay temor, si somos obedientes a la voz de Dios y su mandamiento, podemos hacer una poderosa obra en el Señor. Podemos traer libertad para nuestra casa, podemos traer libertad para nuestro pueblo, podemos proveerles de agua si nosotros nos disponemos a trabajar. Aquí Gedeón derribó altares paganos y levantó un altar para Dios. Y Dios le dio la victoria delante de su pueblo y de sus enemigos. Amén. Pero vamos a ver una figura que es muy común. Lamentablemente, más adelante, cuando Gedeón muere, dice que Gedeón tuvo 70 hijos. Y que tuvo un hijo con una concubina. Y a este hijo le pusieron el nombre de Abimelech. Dice, pero ¿por qué le colocan este nombre al hijo de Gedeón? Y resulta que este Abimelech, ahí ustedes lo van a leer en Jueces capítulo 9, mató a sus 70 hermanos para él quedarse con el título. A Gedeón lo quisieron hacer rey, pero Gedeón no recibió ese título. Gedeón dijo, el rey de Israel es Jehová de los ejércitos. Pero Abimelech, sí quería el título. ¿Por qué? Porque los otros 70 se conformaron con ser los príncipes. Se conformaron con tener el título del papá.
Mi papá es el juez, mi papá es esto, mi papá es lo otro, pero ellos jamás cavaron, ellos nunca se dispusieron a cavar el hoyo, a traer agua de vida, a fortalecerse, en aprender. Por eso viene uno, Abimelech, que es el acusador, y dice que éste se ensañó con los hijos, con los débiles. ¿Por qué? Porque no aprendieron a cavar como su padre, no aprendieron a esforzarse. ¿Cuánto daños nosotros le hacemos a nuestros hijos cuando no dejamos un buen ejemplo de esfuerzo y perseverancia? ¿O cuánto daño le hacemos a nuestros hijos cuando nosotros trabajamos como burros, como mulas, como bueyes, para que ellos no toquen ni siquiera una pala? Para que ellos ni siquiera aprendan a hacerse un pan o un arroz o una sopa. ¿Cuánto daño les hacemos? ¿Cuánto daño le hacemos cuando no dejamos el ejemplo de perseverancia, el ejemplo de la palabra de Dios? Cuando no los enseñamos a ser responsables, a trabajar por su familia, a que caven y hallen sus propios pozos. ¿Cuántas consecuencias no vemos en nuestras familias? Porque no se les enseñó los principios de Dios y su palabra. Porque no se les enseñó a orar en familia. Porque no se les compartió la palabra de Dios en la mesa antes de comer. ¿Cuántas consecuencias no vemos en ello? Y ahora vemos a nuestros jóvenes vomitando de desesperación en las calles protestando, porque son ellos los que están protestando para una libertad, entre comillas. Pero ¿cuánta responsabilidad no tenemos nosotros, hermanos? Nosotros que somos esta última generación, que a mi parecer, y esto es un concepto propio, creo que es la última que tiene respeto. Respeto por sus viejos, por sus ancianos, respeto por la vida, respeto por las personas, por el ser humano, por el animal, por las plantas. ¿Cuánto daño hemos hecho nosotros? A Isaac, cuando abrió el pozo de Sitna, sintió lo que su padre Abraham había hecho. Sintió que a su padre Abraham no le había tocado fácil. Sintió que a su padre Abraham había tenido que pagar el precio. Ahora Isaac tenía una visión diferente. Ahora Isaac podía ser un líder en su familia, podía ser un líder en su comunidad. Muchas personas iban a depender de él y de su comunión con Dios. Y esto es para ti, cabeza de familia. Cuando tú entiendes esta palabra, entiendes que tú eres el proveedor de tu familia, que muchas personas dependen de ti, pero no solamente depende de una forma monetaria, sino de una forma moral, espiritual y de principios en la palabra de Dios. Que tienes que esforzarte por dejar sembrada la palabra de Dios en cada uno de los corazones de tus hijos. Porque al final de cuentas ellos tendrán que tomar una decisión más adelante. Pero la responsabilidad es tuya. Cuando tienes un ejemplo, cuando te conviertes en el ejemplo como Abraham lo fue de Isaac. Isaac se dio cuenta que Abraham, su padre, había pagado el precio. Y ahora él se había dispuesto a abrir los pozos, nuevos pozos. Amén. Dice en Génesis 26, 26, 29. Dice, y Abimelech vino desde Gerar y Ahuzat, que significa el que enreda, el que quiere mantener la posición, y Ficol, que es el diplomático, que vinieron hasta donde estaba Isaac. E Isaac les dice, ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de vosotros. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos, ahora haya juramento entre nosotros, y entre tú y yo, y haremos pacto, que no hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces vienen estos tres aduladores, vienen estos tres a hacer pacto con Isaac,
después de que lo habían sacado de su tierra. Estas palabras, mis hermanos, se tiene que tener mucho cuidado, porque estos vienen a hacer un pacto que sus pasados habían hecho con Abraham y que lo iban a romper más adelante. ¿Por qué hacen el pacto? Porque ellos están dándose de cuenta de que ahora Isaac recibió poder. ¿Por qué? Porque fue obediente, porque empezó a trabajar en la obra de Dios y Dios lo empezó a bendecir. El Señor Jesús, cuando venían este tipo así de adoraciones como que muy diplomáticas, los reprendía rápidamente. Allá en Marcos capítulo 12, verso 13 al 17, hay una escritura que todos conocemos muy bien. Y dice que los fariseos y los herodianos, dos, porque ahí eran tres grupos con los escribas, dice que enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendieran en alguna palabra a Jesús. Dice que viendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre de paz y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿Daremos o no daremos? Dice que más Jesús, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y le dijeron: ¿de quién? Y él les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondió Jesús y les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces estos tres, Abimelech, Ficol el diplomático y Ahuzat, que uno que quiere mantener la posición, la heredad, vienen con palabras lisonjeras, diplomáticas, pero Isaac ya no va a caer en la trampa, ya sabe lo que es el costo de trabajar, el costo de cavar, el costo de esforzarse. Eso le enseñó disciplina, eso le enseñó a depender de Dios, eso le enseñó mayordomía, le enseñó a administrar lo que tiene, los recursos que Dios le da. Y dice que Jehová estaba con él y lo bendecía. Amén. ¿Por qué? Porque se aprende en la marcha, se aprende en el trabajo. Muchas veces las personas van a la universidad o van a los colegios a aprender, pero resulta que allá aprenden letras, pero cuando salen a ejercer su profesión, empieza la experiencia, y es en la experiencia donde uno realmente aprende esa maestría. ¿Amén? Dice, cuando Jesús lo tentaron en el desierto, lo tentaron 3 veces con las mismas artimañas, haciéndole creer que como era el Hijo de Dios no le pasaría nada. Pero Jesús sabía que tenía que cavar su propio pozo, un pozo de vida eterna. Y aún siendo Dios, Él nos dejó ejemplo, porque Él no se aferró el ser igual a Dios, sino que pagó el precio para que nosotros bebiésemos de ese agua de vida eterna, para que tuviéramos la vida eterna. Y Él pagó el precio. Amén. Él cavó ese precio. Isaac pagó el precio. A Jesús dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad, no la mía. Él sabía que tenía que pagar el precio. Amén. Si él quería llegar a ser bendito, sumo sacerdote delante del Dios Altísimo, él tenía que pagar el precio. Amén. Isaac pagó el precio y Dios se agradó de ello, pero el diablo no se quedaría quieto. Él iría por los más débiles. Y dice que sus hijos, porque dice que Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú, pero Esaú a los 40 años fue y tomó 2 esposas de los heteos, que los heteos, en la palabra heteo quiere decir patrón, y dice que una de las esposas era Judith, y esta Judith significa una judía patrona, una judía que declara, y la otra esposa era Basemet, que Basemet significa aroma
fragancia, perfume. Pero esta Basemet era hija de Elón, que Elón es un roble, es uno que políticamente es fuerte. Entonces podemos decir que este Esaú, hijo de Rebeca y de Isaac, se casó con una fragancia políticamente que gobierna, una que políticamente es una patrona con buena fragancia. Y dice, ahí terminando el libro de Génesis, la historia en el versículo 35, 26, 35, de que estos fueron amargura de espíritu, estas dos fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¿A quién atacó el enemigo? ¿A quién atacó el acusador? Al más débil. Tan al punto que después Rebeca y Jacob se confabulan para robar la primogenitura de Esaú. Y Esaú pierde la primogenitura. Entonces, ¿se dan de cuenta ustedes hasta dónde puede llegar la artimaña del diablo? ¿Hasta dónde puede llegar la cizaña del diablo? Dice, el pozo de la acusación es un lugar de mucha bendición. Lo que para unos representa peligro, para los valientes y para los esforzados, representa bendición. Las mejores batallas se ganan allá, en el campo de batalla. No se ganan escondiéndose. Todo radica en que en el Santo de los Santos esté con nosotros. Nosotros no podemos pelear con Dios, sin Dios. Nosotros no podemos pelear si Dios no está con nosotros. Necesitamos al Espíritu Santo para enfrentar esta batalla. Necesitamos que el Espíritu Santo, que el Dios poderoso, nos dé discernimiento, que nosotros podamos identificar quién es el que me está atacando ahí, que está confabulando. Todos nosotros que hemos creído en Jesucristo, somos coherederos con Él. Pero eso no quiere decir que no tengamos que hacer nada. El enemigo quizás eso es lo que quiere pretender y poner en los corazones de los hermanos. Usted ya llegó a la iglesia y ya estése quietico, ya hágase que usted es santito y ya no haga más. No, mis hermanos. Aquí hay una verdad muy preciosa, muy hermosa, que es que la salvación es por fe. La salvación es un don de Dios y es por fe, es la gracia de Dios. Pero el reino de los cielos, al reino de los cielos te van a llevar tus obras. Y en el reino de los cielos vas a recibir tu galardón de acuerdo a tus obras. Y allá tus obras van a ser probadas, unas van a ser consumidas porque fueron débiles, otras van a prevalecer. Pero tus obras son las que vas a presentar en el reino de los cielos. La salvación es por fe, es un don de Dios. Que eso no te lo empañe el enemigo, que no te impida trabajar para el Señor. A Abraham se le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vete de tu tierra y de tu parentela. A los que te bendijeren te bendeciré. Yo voy a hacer de ti una nación grande. Yo voy a hacer de tu familia una familia para el reino. Pero tienes que cavar. Tienes que salir. Tienes que buscar tu propio horizonte. Estas palabras también son para nosotros. Dios quiere bendecirnos y hacer de nosotros una nación grande. Y ahí está la promesa. El que te bendijere, lo bendecirá el Señor. Y el que te maldijere, Dios lo maldecirá. La pregunta es, ¿estás listo para acabar? ¿Ya tienes tu pala? ¿Ya tienes tu pico, tu asadón? ¿Cuál será la herencia que tú le vas a dejar a tus hijos? ¿Le dejarás todo en bandeja de oro para que el diablo los destruya? ¿O le dejarás el ejemplo, la perseverancia, la fortaleza de verte
trabajar para la obra del Señor, de que Él se dé cuenta de que pagaste el precio. Tu salvación la pagó el Señor Jesucristo y nos libró del pecado y de la muerte. Pero ahora tienes que tú pagar el precio por esa fe. Ahora tienes que tú trabajar, tienes que sufrir la consecuencia, porque esto te va a generar carácter, madurez. Vas a valorar lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, la herencia que vas a recibir de parte de Dios. No dejemos que el mundo venga con sus adoraciones satánicas. Más bien reprendámoslas y demostremos cómo es que se hacen las cosas. Al enemigo hay que destrozarlo y no dejarlo vivir entre nosotros. Que le podamos decir delante de Dios, así se hacen las cosas. No vengan con sus protestas. Yo no protesto. Yo oro. Yo cavo. Yo escudriño las escrituras para que mi familia tenga aguas de vida eterna. Yo no protesto. Salmo 5:9 dice, porque no hay sinceridad en lo que dicen, destrucción son sus entrañas, sepulcro abierto es su garganta y con su lengua hablan lisonjas. Que el Señor, hermano, nos dé discernimiento, que el Señor nos guíe por medio de su palabra, que su Espíritu Santo esté en todo momento hablando a nuestros corazones y alertándonos. Hoy el mundo, y con esto termino, hoy el mundo te dice, hagamos puentes para que todos estemos en paz y en seguridad. Claro, Tesalonicenses nos dice que cuando se diga paz, cuando se hable de paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Hagamos puentes de relaciones, hagamos puentes de tolerancia, y ustedes están viendo qué hay al final de estos puentes. Abortismos, manifestaciones de racismo, manifestaciones, pandemias, suicidios, homosexualismo, feminismo. Este mes lo declararon mes de los homosexuales, que Dios reprenda al diablo. ¿Y quiénes son los que están en todo esto? Nuestros hijos. Los jóvenes son los que están en todo esto. ¿Realmente necesitamos puentes? ¿Realmente necesitamos puentes? ¿O mejor necesitamos una barca para cruzar al otro lado? Claro, en esta barca nos vamos a enfrentar a tempestades. Nos vamos a enfrentar a la furia del enemigo. Nos vamos a enfrentar a las olas que se levantan. Pero en esta barca estará Jesús con nosotros. ¿Realmente necesitamos puentes o necesitamos una barca? Que Dios nos guarde, que Dios nos dé discernimiento, que nosotros podamos, así como Isaac, sentir este precio que tuvo que pagar nuestro Padre, para que nosotros pudiéramos tener vida, para que nosotros pudiéramos tener la heredad, para que nosotros pudiéramos tener la esperanza de que algún día estaremos con Él. De Isaac no se habla mucho en la Biblia, porque realmente él fue el heredero, él era la promesa. En él venía la simiente. ¿Tú estás listo para presentarte delante de Dios? ¿Estás listo para meterte en esta barca? ¿Qué nos tendrá el Señor preparado para la próxima semana? Oremos. Amantísimo Dios y Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por la gracia y el amor de tu Santo Espíritu, mi Dios, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, mi Dios, que levante, Señor, este fuego de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Señor, y que consuma todo aquel pensamiento, toda aquella diplomacia, Señor, que el enemigo ha querido sembrarnos. Padre, que todo sea consumido, Señor, y nosotros levantamos un altar, Padre, en tu nombre. Levantamos esta oración, mi Dios, para que tú, Señor, sea una señal y veas a tu pueblo que ora, Señor, y que depende de ti.
Gracias te damos por los tiempos y las pruebas que hemos tenido, mi Dios. Aún por aquellas que han de venir. Porque esto, Señor, nos enseñará y nos formará. Solo te pedimos, Señor, que estés con nosotros. Que no nos permita, Señor, apartarnos a derecha ni a izquierda, Señor, sino que perseveremos, Padre, en escuchar tu voz. Gracias, mi Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por nuestros hijos, mi Dios. Te pedimos, Padre, que los guardes y que los cuides, Señor. Que ellos puedan entender, Señor, tu palabra y que ellos puedan comprender, Señor. Ayúdanos a no callarnos dentro de nuestras casas, Señor. Reprende, Señor, todo espíritu inmundo, Señor, que se haya metido en nuestras casas, mi Dios, y que tu palabra, Señor, sea el centro, que podamos bendecir a nuestros hijos sin temor, Señor, sin pena, mi Dios, para que ellos cuando tengan la oportunidad, Señor, de cavar, puedan recordar, Señor, que nosotros tuvimos que pagar el precio. Así como recordamos a nuestros hermanos que han predicado, que se han esforzado, a nuestros pastores que han orado por nosotros, a nuestros hermanos, Señor, que a través de la historia entregaron su vida, mi Dios, para que nosotros tuviéramos tu palabra, para que nosotros pudiéramos conocer de tu reino, mi Dios. Gracias, Señor, gracias te damos por nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros, Señor, vino a este mundo, Señor, y pagó el precio que teníamos que pagar nosotros. Gracias, mi Dios, te damos. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia, Señor, de este mundo. Que llames, Señor, a los que tienes que llamar. Y que guardes, Señor, a tu pueblo. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te damos a ti toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, Señor.